Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues vamos a continuar con los conjuntos de números. Entonces en esta ocasión, o bueno, continuando con lo que vimos de los números naturales, vamos a seguir con el conjunto de los números enteros. Entonces, los números enteros básicamente eh, los vamos a representar por la letra Z, como ya habíamos visto. Ajá. De esta forma. Y pues básicamente su definición es que van a ser los números que van a surgir de la resta de dos números naturales. Ujú. Se preguntarán, o si se llegan a preguntar por qué se utiliza la letra Z, pues es simplemente por una palabra de origen alemán, Zahlen, que significa número. Ujú. Pero lo que a nosotros nos interesa es su definición. Entonces, la definición de un número entero va a ser todo ese número que procede o que surge de la resta de dos números naturales, es decir, son todos los x, tal que x es igual a menos b, con a y b pertenecientes al conjunto de los números naturales. Es decir, que en realidad este va a ser una extensión de los números naturales, pues va a incluir a sus números opuestos, o sea, los negativos. Si nosotros escribimos este conjunto en forma enumerativa, pues vamos a tener que van a ser desde menos infinito y vamos a pasar por los negativos, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así, hasta infinito. Ajá. Entonces, básicamente esta es la definición que nosotros nos vamos a encontrar o que vamos a utilizar para los números enteros. ¿Cuál sería un ejemplo de estos cuates? Pues hay muchos. Me preguntaban, por ejemplo, que qué pasaría si yo, por ejemplo, debo dinero, ¿no? Ah, bueno, aquí ya es cuando voy a ocupar los números enteros porque en realidad mis números van a ser negativos. Algún otro ejemplo sería, por ejemplo, la escala de temperatura Celsius o Fahrenheit, que son temperaturas relativas. Pues aquí nosotros hablamos, si por ejemplo ponemos la escala de temperaturas, hablamos por ejemplo de temperaturas por debajo de 0 grados. Podría ser, por ejemplo, menos 1 grado centígrado, etcétera. Uh-huh. Ok, entonces, ¿qué nos lleva a introducir los números negativos sobre los números naturales? O cómo es que aparecen, ¿no? Bueno, sí, ya vimos que es una resta, pero ¿por qué? ¿Por qué es necesario, no? ¿Por qué o cómo es que se dan cuenta que están estos números? Bueno, pues justamente es cuando aparecen cosas de este estilo, cuando nosotros estamos trabajando con alguna ecuación y queremos encontrar cuál es el valor de x, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues justamente aquí tenemos que hacer una resta. O sea, esto es una definición más que nada matemática. De decir, bueno, a ver, aparecen cosas de este estilo y estas cosas me llevan a que yo tengo que utilizar la operación inversa. Ya hablamos de los neutros en los naturales o de los inversos. Bueno, en realidad no hemos hablado de los inversos. Justamente aquí es donde tenemos que introducir los inversos. O sea, en los naturales nosotros no habíamos hablado de los inversos, solamente de los neutros. Ajá, de que podíamos tener números para sumar o para multiplicar, pero nada más. Ahora con esto
nosotros ya podemos hablar del inverso de un número que justamente me va a llevar a encontrar el elemento neutro que teníamos en los naturales. ¿Cómo es eso? Si yo, por ejemplo, tengo 3 y yo quiero llegar o obtener a partir de ese 3 el elemento neutro para la suma, pues yo tengo que sumarle el inverso de ese número. A la hora que yo sumo el 3 más el menos 3, yo voy a obtener el neutro para la suma. Para la multiplicación es otro caso, ¿sí? Ya lo veremos más adelante. Y bueno, pues aquí vamos a tener también las propiedades de orden, por ejemplo, que si nosotros comparamos cualquier par de números dentro de mi conjunto de aquí de los números enteros, pues también los puedo acomodar, pues, con lo que nosotros ya conocíamos como la tricotomía. Que si recordamos, pues no es más que comparar los números o el par de números, donde yo puedo encontrar que un número puede ser menor que otro, puede ser el mismo número o puede ser mayor que el otro número. Nada más hay esas 3 opciones y eso me lleva a que se organicen los números justamente como los tengo aquí. A que siempre yo voy a poder encontrar un número mayor o un número menor. Eso es lo que me dice la tricotomía tanto en los números naturales como en los números enteros, lo que significa que este es un conjunto completamente ordenado. Es un conjunto completamente ordenado, sin una cota superior o inferior, es decir, que es un conjunto infinito, ¿no? Y bueno, las operaciones en los números, en el conjunto de los números enteros, son formas de asociar a cada par de números enteros. Es decir, que yo los asocio y obtengo otro número entero bien determinado. O sea que si yo trabajo, otra vez regresamos aquí, con cualquier par de números o con más números, 2, 3, 4, la cantidad de números que ustedes quieran, y yo hago operaciones con ellos, yo voy a regresar a tener un número dentro de este mismo conjunto, bien definido. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa propiedad? Les dejo unos segundos para que piensen. En efecto, espero, bueno, le pudieron haber puesto pausa y pensar, pues simplemente recordar que esa es la propiedad de cerradura. Entonces, pues si definimos de nuevo esas propiedades, como les comenté, es volver a ver las propiedades que ya teníamos y se irán agregando algunas otras más. Entonces, las propiedades que tenemos son la cerradura primero. Entonces, para eso, pues nosotros primero tenemos que definir con qué vamos a trabajar. Entonces vamos a decir que sean A, B y C, 3 números enteros que pertenecen al conjunto de los números enteros, y vamos a tener las propiedades básicas de la suma y del producto. Entonces, la cerradura, ¿qué me dice? Pues la cerradura me dice que si yo sumo un par de números o los multiplico, el resultado también va a ser un número entero. O sea que si yo trabajo con los números enteros y los sumo entre ellos o los multiplico entre ellos, el resultado también es un número entero.
Ajá, esa es la propiedad de cerradura. La propiedad de asociatividad, pues también ya habíamos hablado de ese concepto en los números naturales, es que nosotros a la hora de sumar números, pues nosotros los podemos sumar de par en par como nosotros queramos. ¿Sí? Es decir, que puedo sumar primero A más B y a eso sumarle C, o primero sumar B y C y a eso sumarle A. Lo mismo pasa para la multiplicación. Es decir, que A por B por C es lo mismo que A por B por C. Esa es la propiedad de asociatividad. La propiedad siguiente es la propiedad de conmutatividad. Que si recuerdan, quiere decir que yo puedo sumar A más B y eso es exactamente lo mismo que sumar B más A. O sea, el ejemplo, 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Siempre me da el mismo resultado, 5. No importa cómo lo sume yo. Y lo mismo para la multiplicación. Es lo mismo multiplicar 2 por 3 que 3 por 2. En cualquier caso me va a dar 6. Aquí justamente vuelven a aparecer los elementos neutros. Y los neutros, pues vamos a encontrar que para la suma, nuestro elemento neutro es el 0, porque me va a devolver el mismo número, y para la multiplicación es el 1. Ok, entonces la siguiente propiedad que nosotros tenemos es el que justamente les había comentado, que no aparecía en los números naturales, que se trata de el inverso aditivo. Entonces, el inverso aditivo justamente me dice que para la suma existe, a ver, se los voy a escribir. Para la suma existe un menos A, tal que a la hora de sumarlo yo a su elemento contrario o su inverso, me va a dar el elemento neutro, es decir, el 0. Entonces, esta ya se agregó aquí. Y finalmente, tenemos la propiedad de distributividad. Entonces, esta es la propiedad de distributividad, que se aplica igual que en los números naturales y que es simplemente cómo se distribuye un producto con una suma. A por B más C es lo mismo que A por B más A por C. Sí, esa es la propiedad de distribuidad. Entonces, si se fijan en estas propiedades, aumentamos una más, que es la del inverso aditivo. Y algo que es de notar es que no existe un inverso multiplicativo, o no hemos hablado todavía de un inverso multiplicativo, porque en este caso, en los números enteros, no siempre va a existir un inverso multiplicativo, por eso no hablamos de ellos. Tenemos que ampliar nuestro conjunto, que justamente es el siguiente tema, a el conjunto de los números racionales para que puedan en efecto existir los inversos multiplicativos, ¿sí? Porque además, de hecho, una forma de ver que no existe es que nosotros no podemos probar
que la multiplicación, el producto, la división, sea una operación cerrada en Z. A ver, ¿a qué me refiero con cerrada? Si se fijan, yo aquí tengo la propiedad de cerradura. Entonces, cuando digo que una operación es cerrada, quiero decir que el resultado cae dentro del mismo conjunto. Entonces, para la división, que sería el inverso multiplicativo, resulta que no siempre va a ser cerrado en Z. Ajá. Porque el cociente de dos números naturales puede no ser un número entero. ¿Sí? Entonces, por esa razón es necesario que establezcamos otro sistema numérico o que ampliemos nuestro conjunto de números enteros en el que nosotros sí podamos dividir los números. Ajá, entonces, justamente ese es el conjunto de los números racionales que veremos en clase. Ok, chicos, bueno, hasta aquí este pequeño videíto y pues vamos a continuar en la clase con los números racionales.